Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Vamos a regresar con mucho gusto a nuestro estudio Viviendo como Iglesia, Viviendo como una Iglesia. Recuerden que este estudio ya tenemos algunas semanas con él y bueno, vamos a esperar unos instantes en lo que va llegando las notificaciones a sus teléfonos. Sabemos que muchos están atentos, listos. Una disculpa, la semana pasada no pudimos estar con ustedes, pero ya estamos aquí de regreso, todavía con muchos todavía temas muy importantes, pero estamos en un tema aparentemente, a la luz del título, muy sencillo, muy básico, que parece que no tienen significancia, hermanos, pero realmente la relación entre el liderazgo de la iglesia y los miembros de la iglesia tiene que ser enseñada en cómo Dios promueve los principios para que sea de manera bíblica y de acuerdo a su voluntad. Así que entonces es importante considerar cómo podemos relacionarnos entre miembros y líderes en formas que promuevan la unidad y glorifiquen a Dios. Esto es muy importante, muy importante. Y es lo que estamos viendo desde la parte número 1. ¿Cuál es el principio bíblico en el cual nos estamos basando? El siguiente, Hebreos 13:17. Escuchen con mucha atención. Voy a leer el versículo que tomamos como el principio fundamental para ver la relación que debe de haber entre el liderazgo y miembros de una iglesia, asistentes a una iglesia. Y después vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y recordar un poco acerca de lo que ya vimos y hacia dónde nos quiere llevar Dios esta noche. Dice la palabra de Dios, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Sobre todo, Padre, muchísimas gracias porque en medio de tantas dificultades en nuestro país, en medio nuestro, Señor, a veces tan cerca de nosotros, o nosotros involucrados en situaciones complicadas, difíciles, ya sea por pecado, Señor, o por pruebas que tú estás permitiendo en nuestras vidas, te ha placido que podamos estar escuchando tu palabra, aprendiendo, Señor, en cómo poder vivir como una iglesia. Gracias porque tú nos dejaste establecido en tu palabra la forma, la manera. Pon un corazón en nosotros que se ajuste a tu voluntad, Señor. Y que no seamos nosotros quienes por negligencia, ignorancia o aún deliberadamente seamos quienes establezcamos la manera en que nos reunimos y en cómo, Señor, nos congregamos en una iglesia, sino que seas tú, Padre, enseñándonos y mostrándonos de qué manera va a ser. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y sea, Señor, la verdad de tu palabra, la que nos enseñe, corrija, redarguya e instruya, a modo, Señor, de que podamos vivir de esta manera en la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya déjale así, Gaby, por favor. Así que entonces, hermanos, estamos viendo que partiendo de este principio, dijimos que en nuestro versículo había dos verbos que obviamente en nuestra naturaleza pecaminosa es difícil que podamos ajustarnos, porque dice obedeced y sujetaos. Y esto obviamente
en una cultura, en un contexto en donde nos es difícil someternos a una autoridad, a recibir instrucciones, órdenes, guía, dirección, consejo, etcétera, pues cuesta mucho trabajo. Pero es la instrucción de Dios, es el mandato de Dios. Los verbos son verbos imperativos y la forma en el idioma habla de una urgencia de poder obedecer a vuestros pastores, a quienes Dios eligió providencialmente, soberanamente, fuese quienes te guiasen si eres tú un miembro de una iglesia. Y nos da la razón, nos dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Vamos a hablar clases más adelante de esa enorme responsabilidad de liderazgo. Pero ahorita estamos viendo la relación correcta que debe de haber entre el liderazgo y un miembro de una iglesia. Pero vean lo que dice a continuación: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que entonces el propósito es que el liderazgo, los ancianos, los pastores estén velando por tu alma, pero que lo estén haciendo con alegría y no quejándose. O sea que hay razones para que hoy muchos pastores estén quejándose, estén tristes, estén desanimados. Muchos, como lo indicaron las estadísticas en esta pandemia, desertando, avisando a sus congregantes, a sus pocos, medianos e incluso muchos congregantes, que por diversas razones ellos no podían continuar con la obra. Se cerraron, hermanos, decenas de iglesias. ¿Por qué? Entre otras muchas cosas, razones de todo tipo, tenemos que incluir que muchos de los pastores no estaban sirviendo, no estaban cumpliendo el propósito, sino estaban sufriendo el propósito. Estaban sirviendo con tristeza y con mucha queja. Y aunque esto pudiera ser pecaminoso porque tienen un llamado, la verdad es que este llamado es muy complicado, muy importante, de mucha responsabilidad. Así que entonces quiere decir que gran parte de cómo ellos trabajen se debe a la respuesta de la iglesia. Estaba escuchando a un maestro del seminario bíblico hablando con su congregación al comenzar un estudio, y él preguntó lo siguiente. Escuchen con mucha atención, porque es como si lo estuviera preguntando a ustedes allá en casita. Él preguntó lo siguiente: ¿creen ustedes que me hacen un gran favor al sintonizarse para escuchar un mensaje como este? ¿Creen ustedes que me hacen un gran favor al conectarse para recibir una enseñanza bíblica? Se quedó callado por unos instantes. Él sí tenía a gran parte de su congregación presencialmente, pero a otra sintonizando el servicio, y la respuesta fue la siguiente. Ahí en la congregación, él dijo: levante su mano quien crea que me hace un favor. Y nadie levantó la mano, y él contestó lo siguiente, hermanos. Él dijo: sí me hacen un gran favor. Claro, y por supuesto que me hacen un gran favor. Porque yo recibí un llamado y tengo un propósito en ese llamado, de que es ser el conducto para apacentar la grey del Señor, porque un día Él me va a pedir cuentas de esa grey, junto con los otros ancianos y pastores. Pero siendo yo quien está al frente esta mañana, dijo él, a mí me hacen un gran favor. Y ese favor que me hacen es gozarme por el esfuerzo que hicieron para llegar, por la alegría y la actitud correcta con la que entraron a la iglesia. Por supuesto que me hacen un gran favor, y eso me anima, y eso me deja con gozo, sabiendo que estoy cumpliendo ese propósito.
Estoy siendo ese conducto que Dios está utilizando para apacentar a sus ovejas, porque son de Él. Así que entonces, por supuesto, hermanos, que es de suma importancia entender entonces que debe de haber una relación sana, correcta, bíblica entre liderazgo y congregación. Y dijimos que, o estamos viendo, algunas formas en que se pueda cumplir el objetivo, en que el liderazgo esté cumpliendo con su tarea con alegría y no quejándose. Y estamos viendo algunas formas en cómo podemos lograrlo, si ustedes lo recuerdan. En primer lugar, dijimos que hay 6 formas de hacer que nuestros líderes trabajen con alegría y vimos 3 de ellas muy rápidamente. La primera es: cree en Jesús y camina en obediencia. Y decíamos que aunque suena muy fácil, para que esto se logre, se necesita ser entre 2 creyentes genuinos. Por eso hay que creer primeramente en Jesús, en que la confianza está en Jesús primeramente, porque quien te está sirviendo como pastor es un humano imperfecto, con pecados igual que tú, pero con una función en donde Dios lo puso. Y esa función, dice la Escritura en Efesios, que dio como regalo a hombres para ti. La pregunta es: ¿los ves como un regalo? Tal vez no, pero tal vez no porque no comprendes que son seres humanos, porque a lo mejor ellos propiciaron que los idealizaras con diferentes maneras y diferentes formas, por equivocación, porque creerse superpastores, por manifestar que no son seres humanos o porque son demasiado duros. Pero cualquier creyente genuino que pertenece a la congregación siempre va a poner en estima, a luchar por honrar a su pastor. Obviamente entre la grey hay cristianos falsos. Ese tipo de cristianos, llámense hijos o cónyuges, por ejemplo, en una familia, que no les interesa. Y entonces están buscando los errores para manifestarle al creyente genuino de su familia y decirle: ahí está tu pastor, ahí están tus pastores. Y continuamente lo van a estar haciendo, continuamente. Pero no porque a lo mejor muchas veces no estén diciendo mentiras de alguna falla, de algún error, de alguna equivocación no deliberada del pastor. Vamos a hablar posteriormente de las deliberadas, donde se debe de hacer algo. Pero aquí son cuestiones de opinión, son cuestiones que no van más allá de que estemos frente a un falso maestro. Pero estas personas que no son creyentes, por años se la pueden estar pasando diciéndole al familiar creyente: ahí están tus cristianos, por eso no voy, por eso nada más voy por compromiso, yo voy por acompañarte, pues voy porque tengo que ir, pero yo no quisiera estar ahí porque ve esto que está pasando allá. Es la realidad en muchas familias hoy en día, hermanos. Por eso es importante que para que tú logres que tu liderazgo, que tus pastores hagan su labor con alegría, es que creas en Jesús, porque entonces tu confianza no está en ellos, sino en Jesús, y que Jesús los puso con un propósito perfecto del cual Él no se va a equivocar, porque Él no hace las cosas para equivocarse. Y un cristiano genuino intenta a toda costa caminar en obediencia, mientras el incrédulo en la congregación vive y hace lo que quiere, vive como quiere, hace lo que quiere. Y hay muchas personas así. Por eso, muy importante, esas personas desobedientes son las que provocan las quejas, las murmuraciones, las divisiones. Y esto propicia que de repente ya un pastor esté triste porque ya ve grupos, porque ya ve críticas y juicios y a un hermano contaminado. Claro que pasa, claro que sucede. Por eso es de suma importancia que para que haya una relación correcta entre el liderazgo y miembro de una iglesia, y que tus líderes trabajen con alegría y sin quejarse, seas un creyente verdadero.
te estés congregando como un creyente verdadero. Y que no estés pasando semanas, meses e incluso años no siendo un creyente y buscando la forma en siempre desacreditar no solo al hombre, no solo a la iglesia, sino al final de cuentas a Cristo. A final de cuentas a Cristo. Número 2, vimos cultiva y preserva la unidad en el cuerpo. Cultiva y preserva la unidad en el cuerpo. ¿Cómo? Tratando a los demás con amor, veíamos. Recordando que las opiniones son temporales, pero las personas son eternas. Ya no me da tiempo de volver a repetirlo, pero sería importante que vieras el otro video. Animando a los demás para que confíen en Jesús a través de sus líderes. Repito, para que confíen en Jesús a través de esos líderes. Así que, ¿cómo podemos funcionar, como decíamos, como amortiguadores? Trata a los demás con amor. Primera de Pedro 4:8. Recuerda que las opiniones son temporales, pero las personas son eternas. Y en tercer lugar, anima a los demás para que confíen en los líderes. Esas son maneras en que se cultiva y se preserva la unidad en el cuerpo. Porque normalmente, recuerda que estamos personas que pensamos de manera diferente, pero que Dios estableció el orden. Estableció la parte del cuerpo que tú vas a hacer sumamente vital, importante. Pero tristemente, hay muchos que quieren ser ojo, que quieren ser oreja, que quieren ser una parte del cuerpo que no les tocó ser, porque Dios eligió soberanamente, como a Él le plació, ser la parte del cuerpo que nos tocó ser. Y al igual que entre el hombre y la mujer, no hay diferencia alguna. Somos valiosos igual para Dios. Existe esa guerra muchas veces entre los hombres, cuando quieren poder, cuando quieren prestigio, porque muchas veces no es dinero lo que quieren, algunos otros sí. Pero otros están deseosos y ávidos de prestigio, de ser reconocidos, porque incluso dinero tienen. No tienen problemas económicos, pero quieren reconocimiento. Y tristemente, eso es lo que van en busca en una iglesia. Interpóngase quien se interponga. Pero los cristianos verdaderos, aquel miembro de la iglesia que está luchando, está cultivando cualquier tipo de mensaje incorrecto para con sus líderes, no lo permite. Entonces, en primer lugar, para que un líder esté sirviendo con alegría, para que trabaje con alegría sin quejarse, hay que creer en Jesús y caminar en obediencia. Eso es, creyentes genuinos. Número 2, cultiva y preserva la unidad del cuerpo. Ya dijimos cómo. Y vimos en tercer lugar, ora por los líderes de la iglesia. Ora continuamente por los líderes de la iglesia. A veces parece que hay más pensamientos de crítica en nuestro corazón que oraciones por ellos. Hay más palabras para corregirlos, para decirles qué vemos, qué notamos, qué falta, que ponerlos delante de Dios, para que Dios sea quien les muestre, o para que me dé la sabiduría a mí para poder acercarme a manifestar lo que yo noto. Incluso en esa oración, preguntarle al Señor si yo soy parte de la respuesta, de la solución de lo que yo mismo noto. Pero como todo eso implica responsabilidad, es más fácil a veces, hermanos, en la carne, seamos honestos, es más fácil juzgar que orar. Terminan las dos palabras casi de la misma manera, pero repito, nos es más fácil juzgar que orar. Y hoy vamos a ver en cuarto lugar, expresa tu amor por ellos. Expresa tu amor por ellos. Allí en 2 de Corintios, Pablo describe cómo esto lo hizo sentir. Fíjate, vamos a ver cómo Pablo nos dice cómo lo hizo sentir a él, que una iglesia, hermanos de una iglesia, le manifestaran su amor por él.
Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero escuchen, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera, vea cuál es el resultado. Cuando Pablo se da cuenta que Tito le cuenta que hay un gran afecto por él, por su llanto, por su solicitud por Pablo, dice, de manera que me regocijé aún más. Segunda de Corintios 7, del 5 al 7. Pablo, hermanos, entonces manifiesta lo gozoso, lo alegre, lo contento que se sintió cuando recibió noticias, palabras literales de parte de Tito y les dijo, ¿sabes qué? Te quieren, eres importante, saben y han llorado por tus sufrimientos, por tus persecuciones, por tus cárceles, están preocupados por ti, quieren que vayas, te quieren ver. ¿Y qué dice Pablo? De manera que me regocijé entonces aún más. Son humanos tus líderes, son humanos. Y cuando tú estés frente a hombres piadosos, expresa tu amor por ellos. Expresa tu amor por ellos de diferentes maneras. A veces de palabra, a veces de hecho. Dios lo va mostrando, hermanos, con un servicio que les agrade. Hermanos, todos los que empezamos a servir en la iglesia, expresamos y creo que fuimos partícipes de ver el gozo, hermanos, cuando estuvimos bajo hombres piadosos, veíamos el gozo. Yo recuerdo el gozo de las personas que me lideraron en algún momento. Y cuando me encargaban cualquier tipo de tarea, así fuera limpiar, yo limpiaba con gozo y veía el gozo de ellos cuando me veían a mí limpiar con gozo las instalaciones, dejar preparado todo, estar atento a cualquier necesidad. Pero sobre todo también, hermano, yo no sabía, sobre todo en un principio no sabía, más que solamente agradecer de distintas maneras que el Señor ponía en mi corazón por ver el amor que expresaban para mí y cómo yo quería contribuir a eso. ¿Se dan cuenta qué increíble giro describe aquí Pablo? Dice, de ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, o sea, estuvieron trabajando, pero después dice, aún con todo ese trabajo, aún con todo ese cansancio, aún con todas las lágrimas, aún con toda la fatiga, me regocijé aún más. Considera el hecho de que tu ánimo podría ser el consuelo de Dios para un líder que está luchando con el desánimo, que está luchando con el cansancio. Y escucha, si no eres el tipo de persona efusiva que a menudo hace comentarios alentadores, tus palabras podrían hundirse incluso más profundamente, porque tus pastores te conocen y saben que a lo mejor no eres tan expresivo, pero cuando tú intentas hacerlo, entonces imagínate el profundo gozo que puedes producir en ellos. Lo necesitan, es su gasolina. Número 5. Busca su consejo y acepta con gratitud su reprensión. Busca su consejo y acepta con gratitud su reprensión. Escucha, hermano, el consejo de los líderes de la iglesia, solicitado o no, debe o debería ser una parte valiosa de nuestras vidas. Repito, el consejo de los líderes de la iglesia, solicitado o no, debería ser una parte valiosa de nuestras vidas. Y aquí vemos los dos extremos. Yo he visto gente lastimada, gente olvidada, gente que ha tenido que ser restaurada
Porque en las iglesias o la iglesia donde estuvieron, jamás se preocuparon por ellos. Es más, estuvieron por años y el pastor no se sabía ni siquiera su nombre. Los pastores, aún siendo varios, no se preocuparon por la vida de esa persona, de esa familia, de ese hermano, de esa hermana. Y obviamente es triste. Pero ve lo que dice aquí, el consejo de los líderes, solicitado o no, porque el punto es, busca su consejo y acepta con gratitud su reprensión. Entonces, con tristeza, también me doy cuenta en el contexto de que cuando tú recibes a un hermano, muchos te dicen, oye, ¿y tú fuiste a buscar a tus pastores para recibir ese consejo, para buscar esa guía, esa dirección? Y muchos tristemente te dicen que sí. Y que no una, sino varias veces. Y o les cancelaron las citas, o simple y sencillamente no fueron, o el chiste es que de alguna manera no se dio. En lugar de ser una sesión formal, fue de pasillo, de unos minutos, y ándate despacho para que te vayas, hijo o hija mía, ¿no? Pero también con tristeza he escuchado cuando yo les he preguntado, ¿y cuántas veces te acercaste tú a tu pastor, a tus ancianos? Te dicen, no, pues yo nunca. Yo estaba esperando de él porque es su responsabilidad. No, hermano. Se acrecenta su responsabilidad cuando tú vas y recibes ese rechazo. Pero hay una responsabilidad compartida cuando esa persona no te buscó, pero tú tampoco lo hiciste. Así que entonces, busca su consejo. Y no solo eso, porque entonces el consejo de los líderes de la iglesia, solicitado o no, no solo debería ser una parte valiosa de nuestras vidas, porque parte de su trabajo como pastores es identificar y abordar los problemas de nuestras vidas. ¿Para qué? Antes de que se vuelvan dañinos en nuestro entorno y tristemente muchas veces llega incluso a la iglesia. Y entonces, para que su consejo o reprensión sea bíblico, sea específico, ellos deben saber lo que sucede en nuestras vidas. Deben conocer nuestro contexto. Es un muy buen hábito, amados hermanos, asegurarnos de que un líder al menos de nuestra iglesia esté consciente de nuestras luchas, de futuras decisiones importantes, de lo que nos desanima. Así que, si tú quieres que tu liderazgo trabaje con alegría y sin quejarse, habla regularmente con los líderes de tu iglesia, tanto con los ancianos como con los miembros de servicio. Habla con ellos regularmente. He visto también con tristeza que a veces el pequeño fuego se convierte en un incendio grande. Y luego ese incendio quieren que lo apagues de manera inmediata. No se puede. Y en lugar de entender que no se puede por responsabilidad mía, de que yo callé, de que yo dejé que esa situación se acrecentara, entonces comienzo a ver con resentimiento, con ingratitud, porque no apagaron mi fuego. Pero a veces ya no depende de ese primer consejo, de tus primeros pasos de obediencia, sino de un proceso más largo. ¿Y por qué sucedió eso? Porque tú no hablabas con regularidad con los líderes de tu iglesia. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a rendir cuentas? ¿Tú crees que ellos, siendo supervisores, obispos, no saben, no perciben que, sabiendo que todos tenemos luchas y problemas, tú los tienes? Por supuesto. Y se ora por cada uno de ustedes,
con nombre y apellido, con la lista en la mano o en el teléfono ahora. Muchos se acercan, pero no aceptan con gratitud la reprensión. Hermanos, todos tenemos que ser reprendidos. Hay veces que vamos con la consecuencia del pecado y obviamente el pastor es piadoso o el pastor debería de ser piadoso. No hay necesidad, como dicen coloquialmente, de echarle limón a la herida. Pero obviamente muchas veces no vamos con la intención de que nos digan que estamos equivocados, de que estamos pecando, y vamos incluso a la defensiva. Y cuando se utiliza la palabra para reprender, no aceptamos esa reprensión de manera activa, porque hay otro tipo de personas que todos te dicen que sí. No, pues sí. No, pues sí. En otras palabras, sí es, como dicen los muchachos hoy, sí para que te calles. Unas respuestas en donde tú percibes la barrera que están poniendo, de decirte, sí, estoy bien, ya, no te metas en mi vida. ¿Tú crees que una respuesta de esas va a hacer que tu líder, que tus pastores trabajen con alegría? Pero ahí, ¿quién, hermano? ¿Quién está participando de no vivir como una iglesia bíblica? Tú. Vamos a hablar de liderazgo, pero hoy estamos hablando de ti, de tu responsabilidad y de que no dejes toda la carga. Aquí dice, busca su consejo. Tú búscalo. Y entonces tendrás más elementos, como cuando escuchamos a hermanos, no lo busqué una ni dos, varias veces busqué el consejo, busqué la guía, busqué la dirección y no me la dieron. Ahí es otra cosa. Por eso reitero mi pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que no buscas el consejo, que no buscas la oración específica? Porque cuentes un plan, un proyecto, un cambio de vida que tal vez es necesario que tengas. Ora para que Dios nos ayude a crecer en la madurez de Cristo, para que podamos reaccionar positivamente a la reprensión cuando se nos presente y no de manera defensiva también. Porque sé que unos están en un proceso que no se acercan y otros se acercan, pero van a la defensiva. Van casi a examinar más él o ella o ellos al pastor que ser examinados ellos mismos. No es tu función. En el momento en que se pide el consejo es porque vas a recibir el consejo bíblico de parte de Dios, ni siquiera del hombre, de parte de Dios. Y número 6, cree lo mejor de su carácter y de sus decisiones. Vamos a repasar los títulos de estas 6 maneras, hermanos amados. 6 maneras en que tus líderes van a trabajar con alegría y sin quejarse. Estas 6 maneras, número 1 es, cree en Jesucristo y camina en obediencia. Cultiva y preserva la unidad en el cuerpo. Ya vimos de qué manera. Ora por los líderes de la iglesia. Expresa tu amor por ellos. Busca su consejo y acepta con gratitud su reprensión. Y ahora, en 6º lugar, cree lo mejor de su carácter y de sus decisiones. Allí en 1 Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, versículos 12 y 13, Pablo escribe lo siguiente. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Ahí dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ve lo que dice al final, tened paz entre vosotros. Esa es la voluntad de Dios, que haya paz entre el liderazgo y congregante, entre siervo y consiervo, entre pastor y oveja. Os rogamos, dice Pablo. Y ve lo que dice, hermanos. Por eso es sumamente importante el punto número 1. Un no creyente, uno que se diga creyente pero que no lo es, no le va a interesar esto.
Él o ella van a estar ahí macheteando por ver los errores. Y más si tiene alrededor a creyentes. Pero los hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué hacen primeramente? Trabajan entre vosotros. Trabajan. Esa palabra trabajo, hermanos, en el griego es trabajan hasta el cansancio. Aparte de que entre nuestra cultura sabemos que son o tienen doble vocación, son bivocacionales. Aparte de traer el sustento a su hogar, tienen que tener el sustento y el alimento para la congregación. Tienen que arreglar situaciones personales de miembros que los buscan, que los honran, buscando el consejo, la guía, la dirección, la oración. Por eso es que trabajan entre vosotros, dice Pablo. Reconózcanlo. Y dice, y os presiden en el Señor. Os presiden en el Señor. Yo los puse. Yo elegí. Esa es la elección de Dios. Son iguales en valor y en naturaleza delante de Dios. No hay nada diferente para Dios en cuanto a naturaleza. Pero tienen una función. Os presiden en el Señor. Y no solo eso, porque eso trae gran responsabilidad. Por eso reconózcanlos. Porque yo decidí dárselos como regalo a la iglesia. Pero también en tercer lugar, ellos amonestan. Y esta palabra amonestar significa le ruegan, los atraen, los jalan, los arrastran. Se preocupan por ustedes. Y añade Pablo, y que los tengáis, son humanos. Al final de cuentas son hombres. Porque ese es el extremo muchas veces de un no creyente o de un creyente muy lastimado por un tirano. Y están a la defensiva porque su corazoncito fue destruido por un hombre. Fue defraudado. Y no, a veces no solo su corazón, sus finanzas, su matrimonio. Los dejaron en bancarrota. No, aquí dice hermano, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pero aquí viene el porqué, tened paz entre vosotros. El pastor McDever, en el manual, recuerden que estamos utilizando Viviendo como Iglesia, un estudio del Ministerio 9 Marcas, cita a un hombre llamado Max Woolley y dice lo siguiente: aunque siempre somos propensos a darnos el beneficio de la duda, nuestra naturaleza pecaminosa siente la fuerte tendencia a ser desconfiada, escéptica e incluso cínica para con los demás. Esto es especialmente cierto con nuestros líderes. Muchos miembros desarrollan el hábito de disfrutar quemar al pastor en su almuerzo. Pero el amor bíblico, según 1 Corintios 13:7, dice: todo lo sufre, todo lo espera. Así que un miembro amoroso supondrá lo mejor de sus líderes y confiará en ellos hasta que algunas palabras o acciones claras le hagan preocuparse legítimamente por su sabiduría o intenciones. Hasta que haya cosas claras, objetivas. Hasta entonces hay que preocuparse legítimamente. Pero mientras tanto, la instrucción, el mandato es: piensa lo mejor de su carácter y de sus decisiones. Piensa lo mejor. Lucha por evitar que las suposiciones, los pensamientos subjetivos te hagan pecar. Hasta que tú no veas con claridad, con evidencias, con los pelos en la mano, dicen, que sus intenciones o su sabiduría, esto es su doctrina, su enseñanza, son pecaminosas. Mientras no tengas esas evidencias claras, cree lo mejor de ellos en cuanto a su carácter y a sus decisiones. Ese es el mandato para vivir como una iglesia bíblica. Repito, para vivir. Bueno, pero si no sucede, ¿qué? Lo vamos a ver en otras clases. Más adelante.
Debemos confiar en nuestros líderes si no hay razones claras para hacer lo contrario. Hermanos, si no deberíamos esforzarnos por suponer sus intenciones, a no ser que exista un fin elemental para ello, pero si no, evita las suposiciones. Con mucha frecuencia no nos molesta lo que se hace, sino el por qué se hace, ¿no es cierto? Lo que claro está es totalmente presuntivo, a menos que la persona nos diga por qué hizo algo. Así que si tú, como dice este párrafo, te molestas el por qué se hicieron las cosas, acércate a tu liderazgo para que te digan por qué se hicieron las cosas. Ahí muchas veces acaba el problema. Entiendes muchas de las razones. A menudo desconocemos que con temor, temblor, oración, detenidamente se toma una decisión, hermanos. Dios es testigo. Pero desconocemos el porqué de las decisiones que se toman. Y es peligroso confiar demasiado en nuestra propia opinión de lo que debería haberse hecho si no conversamos con los líderes de la iglesia. Así como que también es riesgoso suponer razones pecaminosas del por qué se hicieron las cosas. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Nunca deberíamos creer que nosotros conocemos sus motivos y a veces nos volvemos adivinos. No, es que yo ya hace años siendo oveja de este pastor. De ahí la importancia, y solo como un paréntesis, de ahí la importancia del liderazgo plural en una iglesia. Porque si no, cuando hay un solo pastor, pobre, taquitos y taquitos al pastor, a cada rato. Y él no tiene cómo defenderse, porque normalmente es el que solo ha tomado las decisiones, o incluye a su esposa. Y su esposa no tiene esa función en la iglesia. Su esposa tiene otras funciones valiosísimas dentro de la iglesia. Pero hay quienes meten al rosticero a sus esposas. Y ellas no tienen la capacidad de aguantar lo que a veces uno. Nuestros líderes, recuerden, son seres humanos. Son imperfectos como el resto de nosotros, tienen su propio proceso. Debemos recordar ser humildes, amorosos y amables al acercarnos a un líder con una crítica apropiada y constructiva. Debemos tener cuidado de no ser excesivamente críticos o directos con comentarios negativos con mucha frecuencia. Pero también deberíamos recordar que hay ocasiones en las que es necesario algo de crítica piadosa. Y no deberíamos renunciar a nuestra responsabilidad en esta área. Porque es parte de la membresía. Tienes ese beneficio. Y si es necesario, hay que confrontar. Pero vamos a ver estudios más adelante qué hacemos cuando tenemos, como dicen coloquialmente, los pelos de la burra en la mano. Cuando claramente vemos que el pastor está pecando. Tenemos las evidencias claras. Hay una manera en que las escrituras nos enseñan a saber cómo actuar. Y no como tristemente hoy vemos que muchos hacen. Y lo primero es, me voy de esta iglesia. Como si tuviera una responsabilidad solo con él o los pastores que se quedan. Y muchas veces se les olvida que tiene una responsabilidad con toda la congregación. Más cuando son pastores quienes se salen de ese lugar. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Por tanto, hermanos, estas 6 formas en las que podemos obedecer el mandamiento bíblico, ¿cuál? Hebreos 13:7, de respetar a quienes nos sirven como líderes, especialmente los ancianos, es ayudarles a trabajar con alegría, para que no tengan queja. La queja que habla aquí no es como la queja, muchas veces sí, pecaminosa, pero muchas veces justificable. Están más cansados. Recuerden toda la responsabilidad que tienen a sus espaldas. Y su queja es más de cansancio, de desánimo, de tristeza, por no encontrar esa respuesta en su grey. Pero ¿cuáles son? Camina en obediencia a Cristo. Cree de verdad. Cultiva y preserva la unidad. Ora por tus líderes de la iglesia. Expresa tu amor por ellos. Busca su consejo y acepta su reprensión. Y en sexto lugar, confía en su carácter y decisiones.
Mientras no tengas evidencias claras, confía. Y no puedo, hermanos, terminar esta sección sin señalar lo provechoso que es cuando el cuerpo de la iglesia hace esto. Vamos a ver qué tan provechoso es esto. El cuidado y el amor que los miembros tienen por sus líderes. Escucha aquí. Ya normalmente esperamos que se diga lo contrario, ¿no? Porque es responsabilidad del pastor. No, aquí estamos hablando de tu responsabilidad para con el liderazgo. El cuidado y el amor que los miembros tienen por sus líderes es asombroso y evidente. Alabado sea Dios por su gracia en eso. Cuando una iglesia se preocupa. Porque imagínate cuando se juntan esas dos cosas, hermano amado. Sabemos que hay lobos rapaces, falsos maestros, pastores que desollan a las ovejas, las trasquilan, las lastiman. Eso es cierto. Pero imagínate cuando estás frente a hombres piadosos, temerosos de Dios, imperfectos, pero que sabes que le sirven a Dios con pasión, con entrega, con ganas. Y entonces se junta contigo, con tu familia, con otros hermanos a los que contagias, para que también cumplan con estas cosas que acabamos de ver, con estas 6 responsabilidades que tienes como miembro. Hermano, la iglesia se nota que vive como una iglesia bíblica. El problema es que tristemente, también con mis propios ojos, he visto hombres piadosos, temerosos de Dios, e iglesias desobedientes, rebeldes, ovejas e iglesias displicentes, indiferentes, y todo lo que se propone este hombre, sobre todo cuando está solo, todo se viene abajo. No le hacen caso, no asisten, no toman consejo, no van a los tiempos de estudio, a congregarse. También he visto eso, hermanos. Entonces, no solamente la iglesia sufre con líderes imperfectos, diabólicos, malos, sino también la iglesia sufre con una iglesia similar. ¿Qué hacemos cuando no estamos de acuerdo, hermanos? Porque tiene que llegar el momento en que no estamos de acuerdo. No podemos estar de acuerdo, lo dijimos hace 8 días, en todo con ellos. ¿Qué hacemos? Entonces lo que vamos a ver en esta parte es lo que deberíamos hacer cuando no estamos de acuerdo con los líderes de la iglesia. Y permítame decir desde el principio que hablaremos dentro de unas pocas semanas, como le dije, acerca de lo que debemos hacer cuando un anciano sí está en pecado, cuando un pastor está en pecado. Pero a lo que me voy a referir a continuación es cuando inevitablemente habrá veces, hermanos, con todos nosotros, con todos ustedes, en la que los ancianos tomen decisiones con las que no estemos de acuerdo. Nuestra respuesta entonces va a marcar la diferencia entre promover la unidad o fomentar el disentimiento, la división, los pleitos, la murmuración, la contienda. Así que es importantísimo la manera en que voy a responder a algo en donde estoy en desacuerdo. Y vamos a ver 4 posibles cosas de manera muy rápida. 4 cosas que se enseñan en un cuadrante. Imagínate un cuadrado dividido en una cruz para que sean 4 partes. Y vamos a ver que hay veces que va a haber situaciones en las que estamos en desacuerdo y estas situaciones son claras en la Escritura, en primer lugar. Hay cosas que son claras en la Escritura, pero que no son importantes. Y tú podrás decir, a ver, si son claras en la Escritura, son importantes. Claro que lo son, hermano, pero no lo son importantes en la forma en la que se están llevando a cabo. Y a veces es difícil pensar en algo que encaje aquí en esta categoría porque dices, es que son claras en la Escritura. Porque si Dios decide algo que es lo suficientemente importante, lo dejó ahí para que quede claro en la Biblia. Y entonces deberíamos de prestar atención, ¿no es cierto?
Pero esta situación de que son claras en la escritura, pero no son importantes, es, por ejemplo, no porque no lo sean en general, sino, por ejemplo, en el caso de la disciplina de la iglesia. Tal vez tú comiences a ver y a notar que hay personas que están ya pecando y llevando su pecado a la iglesia. Pero recuerda que el proceso de la disciplina es paulatino y con muchísima paciencia, porque lo importante es rescatar a esa persona. Y entonces a veces estamos impacientes porque vemos que esa persona o esas personas, por ejemplo, no están entendiendo en cualquier pecado que pueda afectar la iglesia, hermanos. Y de repente comenzamos a no estar de acuerdo en la paciencia que el liderazgo sí tiene para llevar con amor, paciencia, hasta el último límite sin querer llegar a ese grado, para poder al final de cuentas hacer lo que yo pienso que es lo correcto. Entonces es claro que hay un proceso de disciplina, pero el proceso lo determina la oración, las pláticas, las citas con esas personas, el acercamiento con ellas, que solamente conoce el liderazgo y no nada más tú. Tú lo supones, tú lo ves por fuera. Así que tenemos que tener cuidado en este tipo de cosas. Es excelente tener un lugar donde congregarse. Hay que buscar ese lugar donde congregarse. Pero a veces la forma, la colonia, no es del agrado. Entonces tenemos que tener cuidado. Quiero usar solo un ejemplo por el tiempo. Pero recuerda, va a haber momentos en que las cosas en las que estamos en desacuerdo están claras en la escritura, pero no son importantes. Y ese es un ejemplo, la disciplina. No son importantes en el momento como uno quisiera que lo fueran. Porque ni tú ni el liderazgo de la iglesia van a obrar en el corazón de una o varias personas en un proceso de disciplina. Porque quien obra es el Espíritu Santo. Por eso no son importantes. Porque cada parte debe hacer lo que le corresponde. Pero quien determina si endurece o toca un corazón es el Señor. Ese es el ejemplo claro. En segundo lugar, va a haber cosas en las que estemos en desacuerdo, escucha, que no son importantes, pero tampoco son claras en las Escrituras. Por ejemplo, se compró una fotocopiadora en la iglesia y tal vez tú eres experto en fotocopiadoras y sabes que la fotocopiadora que se compró no es la más correcta. Hermano, no es una situación de suma importancia. No, que sí. Y uno puede empezar a afanarse por la experiencia que uno puede tener en cierta área, a decir que sí es importante. Pero tampoco no la vemos clara en las Escrituras. O del color en el que se pinta la fachada de la iglesia, por ejemplo. Claro que es importante que se vea bonita, que se vea el nombre, pero tal vez no nos gustan las formas de las letras o el letrero, el material que se utilizó. Y hermanos, esto causa que de repente estemos en desacuerdo y de estas cositas, que no son importantes ni claras, se crean caos en las iglesias. Y los pastores no gozan de eso. Ya ni siquiera a veces pleito con ellos, sino entre los mismos congregantes. ¿Cuánto debería durar nuestro silencio luego de que se puede elegir o no una decisión? Recuerda, hay cosas que no son importantes ni claras en las Escrituras. Puedo seguir con una lista tremenda de cosas que no son importantes ni claras en las Escrituras, pero han causado problemas en una iglesia. Así que tengamos muchísimo cuidado con los desacuerdos que son normales, pero en primer lugar, ver que a veces son claros en la Escritura, pero que no son importantes. Ya vimos en qué contexto. En el que la respuesta
en el que el resultado, en la consecuencia, no depende de nosotros, sino depende de Dios. En segundo lugar, hay cosas que no son ni importantes y tampoco son claras en la Escritura, y que no debemos meternos en ellas o en esos desacuerdos y llevarlos al límite incluso de decir, pues porque no es la fotocopiadora de la mejor marca, esta iglesia no merece mi opinión y me voy de ella. Parece mentira, hermano, parece chiste, pero hay personas que están fuera de las iglesias por este tipo de cosas. Hay otro tercer cuadrante, porque aquí las cosas se ponen todavía más duras, más serias. ¿Qué pasa, por ejemplo, hermano, con los asuntos que son bastante importantes, pero nada claros en las Escrituras? ¿Deberíamos reconocer a alguien como anciano o comprar una gran propiedad? Es importante. El nombrar a alguien como anciano es importante. Pero no hay nada claro en el carácter de la persona hasta que pase un proceso. Son cosas importantes. Entonces tengo que tener paciencia, tengo que tener calma. Tengo que dejar que el Señor obre. Y para eso se necesita tiempo, para que un hombre sea calificado. Por eso es tan importante, por ejemplo, en esta ilustración, el hacerlo de manera bíblica. Y para hacerlo de manera bíblica alguien tuvo que enseñarnos en un seminario, en un instituto, cómo lo hacía la iglesia tradicionalmente. ¿Qué proceso se lleva? Los diáconos deben ser probados. ¿Cómo lo son? ¿Cómo son probados? ¿Se compra la propiedad o no se compra? Es importante porque imagínense qué bendición, ¿no? En estas situaciones, hermanos, que la congregación debe escuchar cuidadosamente a sus líderes y darles el beneficio de la duda. Es que ¿por qué en ese lugar? Es que ¿por qué en esa colonia? Me queda muchísimo más lejos, yo no estoy de acuerdo. ¿Y cuántas personas se van de las iglesias desde el momento en que se dijo la ubicación del nuevo lugar? No están de acuerdo. Parece una niñería, pero sucede en todas las iglesias. Es por ello, hermano, que Dios pone al liderazgo para guiarnos. Y Dios, en medio de esos hombres falibles, imperfectos, no se va a equivocar en la decisión que Él permita y tome, porque va a ser para beneficio de todos. Pero como a veces ponemos nuestros ojos en los hombres, nos pueden decepcionar, pero Cristo jamás lo va a hacer. Cristo sabe lo que tiene preparado para cada uno de nosotros como iglesia. No lo dudes, no lo dudes. Ahora bien, eso tampoco quiere decir que algunas de estas decisiones no sean difíciles de aceptar. Claro que lo son. Por ejemplo, en el caso del terreno, tal vez tengas que trasladar más. Tal vez vas a gastar más gasolina, vas a regresar más tarde el domingo. Se te va a dificultar más llegar a un estudio. Pero ¿cómo podemos entonces discrepar de manera piadosa acerca de cosas que están lejos de estar claras, pero cuyas implicaciones son importantes para nosotros como iglesia? Bueno, primero tenemos que reconocer que tenemos un importante rol que desempeñar, hermanos. Y esto es informar a los ancianos del porqué de mi desacuerdo, cómo me va a afectar a mí. Y es escuchar y ser escuchado. Pero muchas personas no hacen eso, no dan ese primer paso. En segundo lugar, si no estás de acuerdo con una decisión hecha por el liderazgo, siéntate y habla con ellos para entender ahora su razonamiento. Ellos deben estar dispuestos a hacerlo, porque ven su cuidado espiritual por la congregación como su máximo deber en la iglesia. Así que deberías de darte la oportunidad de ser persuadido por ellos, de que te den sus razones y ahí quedes convencido. Eso es lo correcto. Es ir a acercarte con quien no estás de acuerdo. Tal vez preguntes, ¿qué pasa si me siento intimidado por ellos? ¿Cómo puedo participar en esta clase de conversación si normalmente voy a pensar que se va a hacer lo que ellos digan porque ellos son el liderazgo? Bueno, hermano, a la larga,
Puedes contradecir ese sentimiento conociendo mejor a tus líderes. Conociendo cuándo muchas veces va a ser importante incluso esa plática, porque tal vez sí vas a ser el medio y el conducto para que ellos corrijan o tengan una perspectiva diferente por lo que tú vas a aportar. O tal vez en ese mismo largo tiempo sí te vas a dar cuenta que estás frente a Diótrefes, frente a tiranos, frente a personas que se enseñorean de las personas solamente. Y ahora vamos a ver el último caso, cuando los asuntos son claros en las Escrituras y también son muy importantes. Y aquí es donde la congregación, los miembros de la iglesia, son un respaldo importante y final contra las malas decisiones hechas por los ancianos. Escucha por qué. Porque son seres humanos y aún teniendo un gobierno plural, real, digo, es más fácil cuando aparentemente hay un gobierno plural, pero sabes que una sola persona manda. O cuando una persona solamente lidera. Es más fácil que se equivoque. Esto es lógico. Por eso la Escritura no nos enseña nunca un liderazgo singular. Dice pastores, ancianos, obispos. Y de ahí la importancia. Pero aún con todo, si es muy fácil que uno solo se equivoque más veces, 3 también lo pueden hacer. Y en esos temas, por ejemplo, de disciplina, de doctrina, en que los apóstoles apelan en el Nuevo Testamento a la iglesia para que actúe, por ejemplo, checa este dato. ¿La iglesia en Corinto continuaría aceptando en su comunión a un hombre en grave pecado? Ahí había líderes, había ancianos y pastores establecidos. Y sin embargo llega Pablo de fuera y les dice, ¿por qué consienten que éste esté con su madrastra? ¿Se acuerdan? Eran 3. La Escritura, hermanos, no nos da el motivo de por qué están aceptando que esté ahí. Pero de que estaban de acuerdo, aún en ese liderazgo plural, estaban. Y entonces Pablo les envía una carta y les dice, ¿por qué lo toleran? Por ejemplo, las iglesias de Galacia ¿cambiarían los requisitos del evangelio como querían hacerlo? ¿Se acuerdan? Que ellos querían judaizar el evangelio. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si no llega la reconvención en Galacia, en la iglesia de los Gálatas también había un liderazgo plural y los 3, 4, 5 pastores, no dice la Escritura, los pastores se estaban equivocando y estaban judaizando el cristianismo. Y son reconvenidos. Aquí la congregación entonces debe actuar. En este punto, la reputación de Cristo será mejor servida si nos apegamos a la respuesta correcta, a las formas correctas. Porque aquí la pregunta sería entonces, ¿cómo llevar a cabo esta acción? ¿Y cómo podemos cumplir nuestro rol bíblico como congregación, mientras al mismo tiempo cuidamos gentilmente de la reputación de Cristo entre nosotros? Porque hay otras almas de aquellos hermanos que a lo mejor no están de acuerdo o no conocen la situación por completo. La manera en la que esto sucedería es que la congregación estaría totalmente a favor en la moción en cuestión por parte de los ancianos. En algunas situaciones también deberían pedir la renuncia incluso de ancianos. Pero es importantísimo que en un caso como estos la iglesia sí actúe. Y hemos visto que tristemente hay iglesias que sí lo hacen. Pero tenemos que recordar una cosa. Una iglesia no es un lugar para campañas y escudriños secretos. Sino, si un miembro de la congregación siente que los ancianos están cruzando la línea de temas de disciplina de doctrina, ese miembro, mujer u hombre, no importa, él o ella, debe ser franco con los ancianos. Incluso hablar con otros miembros de la iglesia sobre el mejor curso de esta acción.
Si existe un problema en esta categoría, hermanos, en donde las cosas son claras y muy importantes, en la que los ancianos defienden una posición no bíblica, este es un buen momento para buscar el consejo de líderes piadosos, incluso de otras iglesias. Y a mí me ha tocado participar de ese tipo de consejos por la gracia de Dios, hermanos, solamente. Me ha tocado recibir mensajes, llamadas, o he tenido pláticas con hermanos que están enfrentándose a problemas pecaminosos de su liderazgo y me toca participar en sus consejos de manera muy neutral, sin juzgar, sin enjuiciar, porque no conozco el contexto, pero buscar en la Escritura qué es lo que se debe de hacer. Pero la iglesia debe de hacer algo. Pero las formas son importantes, porque debemos tener mucho cuidado para proteger el nombre de Cristo en medio de lo que bien puede ser un desacuerdo desgarrador, porque es real y es importante, es bíblico. En Estados Unidos se leen muchas historias en el periódico de que miembros de una iglesia han contactado incluso medios externos por un desacuerdo en su iglesia, y eso no debe de ser. Hoy es mucho más fácil. A todas las plataformas. Me tocó apenas, cuando comenzábamos este estudio, hermanos, ver un comunicado y ver cómo se interponía y se bloqueaba una página de gran bendición, y con el comunicado ahí, cuando todo pudo tratarse con más sabiduría entre ellos. En esas páginas había material de hombres piadosos, sana doctrina, y sin embargo la decisión de otros, aunque eran problemas reales para ellos, eran problemas que tenían que atenderse, lo mejor era atenderlo entre ellos para llegar a un acuerdo por el nombre de Cristo primeramente. Por el nombre de Cristo. Hay quienes probablemente para reunir apoyo y ejercer presión sobre sus oponentes, comienzan a avisarle a otras iglesias lo espantoso y lo mundano que están actuando otros, para acusarlos como desertores. El apóstol Pablo arremetió contra la iglesia en Corintio por llevar los desacuerdos entre los miembros de la iglesia ante un tribunal civil, ¿te acuerdas? Arremetió contra esta iglesia porque el nombre de Cristo está de por medio. Imagínate cómo habría reaccionado ante la trompeta del desacuerdo de toda una iglesia ante el mundo en general. Por eso es importantísimo pensar en cómo Dios ve estas tácticas, cómo Dios ve estas situaciones. ¿Por qué? Porque la reputación de Cristo debe dominar en todo momento nuestras mentes. No debemos tomar medidas ni decir algo, independientemente de las circunstancias. A veces las personas no saben el contexto. A mí me da mucha tristeza. Ustedes saben que hace ya casi un año estábamos trabajando todavía en conjunto con nuestro pastor Mario de los Ríos. Pero comenzamos a hablar él y yo de los cambios que él quería tener. Después, junto con nuestro pastor Ascari, al cual él mismo, nuestro pastor, decidió elegir como alguien que pudiera ayudarnos en la obra, por lo que él quería continuar aparte, que tenía deseo en su corazón hacer. Él mismo impuso las manos para ordenar a nuestro pastor. Y sin embargo, hermanos, por afuera, e incluso varios hermanos que lo conocen a él, no comprendiendo la situación, porque quienes estábamos cerca, solamente los que estamos cerca, somos los que entendemos la situación. Y hoy, hermanos, cada uno trabajando para la gloria del Señor. Nosotros esforzándonos por establecer esa iglesia donde no dudes que tarde que temprano lo vamos a tener con nosotros. Pero ahorita nos toca trabajar y trabajar y trabajar y orar, porque su ministerio, porque lo que él tenía en su corazón se esté cumpliendo al pie de la letra, amándonos. Y a veces platicábamos los dos y decíamos, ¿cómo es posible que incluso la gente haga más cosas que nosotros? Me decía él, ¿verdad, hijo?
andan diciendo de todo, pero el Señor sabe la verdad. El problema es que está la reputación de Cristo bajo escrutinio, y a veces no se piensa en eso. La reputación de Cristo debe dominar nuestras mentes. No debemos tomar medidas ni decir algo, independientemente de las circunstancias, que podría llegar a difamar el nombre de Cristo ante los ojos del mundo que nos rodea. Aún más que la unidad de nuestra iglesia, Cristo debe ser nuestro gozo y nuestro tesoro. Cerraré con palabras de un pastor llamado Edward Griffin, hablando a su iglesia acerca de su jubilación. Él dice, la edad ya no le permitía estar en el ministerio, y estas son palabras que haríamos bien en prestar atención todos aquellos que Dios nos ha dado como líderes. Escuchen con atención y oramos, hermanos. Por tu propio bien y por el bien de tus hijos, cuida y respeta a quien has elegido para que sea tu pastor. Él ya te ama y pronto te amará como hueso de su hueso y carne de su carne. Será igualmente tu deber y tu interés hacer que su trabajo sea lo más agradable posible para él. No exijas demasiado. No demandes visitas demasiado frecuentes. Si pasara de esta manera, la mitad del tiempo que algunos exigen, deberá descuidar por completo sus estudios, si no se hunde antes bajo la carga. No le reportes todas las cosas desagradables que puedan decir en su contra, ni insinúes constantemente en su presencia o posición. Aunque es un ministro de Cristo, considera que tiene los sentimientos de un hombre, que así podamos glorificar a Cristo a través del cuidado de nuestros líderes. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Señor, que los líderes no olvidemos que seguimos siendo ovejas. Y que al seguir siendo ovejas, Padre, tenemos la necesidad de honrar a quienes nos presiden, a quienes todavía nos sujetamos, Señor. Que seamos el ejemplo de tu iglesia, de tu grey, de tus ovejas, para que ellos estén en un mismo sentir, Señor. Y que hoy que tú les has enseñado esas 6 grandes responsabilidades para que sus pastores, ancianos, líderes trabajen con alegría, ellos puedan meditar en ellas y las practiquen, Señor. Y que si bien, Padre, tienen la fortuna de encontrarse con hombres piadosos, al encontrarse con ovejas piadosas, temerosas de ti, como ellos lo son, la gloria de tu nombre sea expuesta a través de tu iglesia, Señor, en esta tierra de sombra, de maldad. Porque se están haciendo, Señor, las cosas conforme tú las ordenas, conforme tú las mandas, tanto a pastores, líderes, como a miembros y ovejas de una iglesia. Padre, que estas 2 cosas se unan en tu iglesia, para que la gloria de tu nombre se manifieste, y para que entonces esta iglesia, Señor, de verdad sea faro, sea luz, sea sal, en medio, Señor, de tanto gobierno, de tanta tiranía. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues que Dios les bendiga. Vienen temas todavía muy importantes. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.